te mandaban muy lejos del pueblo para que nadie se entere de que, bueno, que está embarazada, que va a tener un Sí, bebé. cierto, sí, sí. Y después, bueno, y cuando nacía el bebé se hacía cargo la abuela. Sí, Y la abuela, era la mamá era la después. mamá de lo criaba y al chiquito y para ella, para el chico, La abuela era la mamá. la abuela era la mamá. Antes era así Sí, todo sí, y de verdad que sí. se va descubriendo, hay cosas todavía Sí, que sí. uno, Ahora uno se entera después de después de tantos años. tantos años, ¿viste? Uno se Sí. entera. Hola, Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Graciela, yo me llamo Bea. Beatriz, Me ¿creen? dice Bea. Hoy vamos a arrancar a hacer una comida alemana que se llama Schnitzel. Y bueno, eso se acompaña con Terkrebs, ¿sí? Eh, Estos son los Terkrebs que se hizo por adelantado. Y bueno, y si quieren saber la receta, tienen que verla en un capítulo anterior. Ahí está todas las indicaciones para hacer estos riquísimos Terkrebs. Bueno, y acá yo ya puse en remojo todas las frutas para hacer el Schnitzel. Así que ahora saco, la voy a colar, se las voy a pasar a la otra olla. Que tienen Tiene durazno, orejas de orejones, orejones que se llaman la fruta de la pera. sí, Hay ciruelas, y bueno, durazno. y duraznos. Se pasa eso y después se le agrega agua, Claro. Ahora le agregamos el agua, agua y limpia. se le agrega agua, Muy bien. se le agrega agua y Ahora le agregamos azúcar. una, Azúcar común y eso se pone a hervir más o menos media hora, ¿no? Halbe Stunde, sí, ¿verdad? ya halbe Stunde lang. Mittels lang. Una vez que está cocinado, ahora vamos a llevar a la A cocina la cocina las vamos a llevar, sí. a cocinarlo media hora Y después, bueno, después y viene lo después, mejor, lo claro, principal. de- Se prepara con crema a lo último, claro. se le echa la crema a lo último y eso se acompaña con los Terkrepl, ¿sí? Así que bueno, vamos a la A la cocina. cocina. Esa sopa te daban antes cuando uno tenía, cuando tuviste familia, para que la madre tuviera más leche para alimentar al bebé. ¿A vos te la hicieron? No, no, Bueno, no, no, a mí no, sí, mi suegra Margarita me lo hizo. no, no, a mí no. Cuando nació Verónica, me había hecho esas para Yo sé poder que, alimentarla. yo sé que mi abuela los hacía, mi abuela Margarita, ella los hacía y cuando nosotros éramos chicos, yo Claro. muchos recuerdos no tengo, pero Sí, sí, abuela los hacía y lo hacía con crema, así sí, como lo sí. haces vos. Ujú. Y, y bueno, y había veces que nos invitaban a comer y era rico. Muy rico. Sí, sí, muy rico. Y con terkrebs, Sí, el otro siempre día, acompañado con sí, terkrebs. el otro día la comimos en la casa de mi amiga María, Mm, también. Y claro, pero ahí yo no pusimos fui invitada. nos acordamos de la vida que llevábamos, así que una buena comida, Sí, sí. muy alimentada, así que creo que se nos nota un poquito de las comidas que comemos. Bueno, ahora hay que Ponerlo, esperar. taparlo y dejarlo media hora para que se cocine bien. Una vez que las frutas están blanditas y están más hinchaditas, ya estaría listo. Después a lo último le agregamos la crema y se sirven los platitos para comer. Vamos a preparar unos mates mientras se cocina la comida y charlamos un rato. Antes las La mujeres gente por ahí se embarazaban y lo tenían los embarazos en escondidas. escondidas, sí, sí. Uno no se enteraba No.
Recién ahora, después de tantos años, sale toda la luz, pero No, antes era muy antes eran reservado todo todo. muy reservado, todo muy, Así. muy reservado. Por ejemplo, bueno, se conoce ahora personas que han tenido chicos y que en vez de ser los hijos, Hijos eran eran los sobrinos o sí, sobrinas, por sí. ejemplo, porque los criaban La mamá, los abuelos. abuelos, sí. Cosas así pasaba Sí, antes, que antes sí. ahora, bueno, Ahora ya arranca no de nuevo, pero bueno. hay, sí, pero no es tanto como en esa época. En No, esa no. época Pero pasaban uno muchas nunca, cosas que nadie se enteraba de nada. no, por eso, lo O te tenían todo muy mandaban muy callado. lejos, Sí, te mandaban muy lejos del pueblo para que nadie se entere de que, bueno, que está embarazada, que va a tener un sí, es bebé. cierto, sí, sí. Y después, bueno, y cuando nacía el bebé se hacía cargo la abuela. Sí, Y la abuela era la mamá era la después. mamá de lo criaba y al chiquito y para ella, para el chico, La abuela era la mamá. la abuela era la mamá. Antes era así Sí, todo sí, y la verdad que sí. se va descubriendo. Hay cosas todavía Sí, que sí. uno, Ahora uno se entera después de después de tantos años. tantos años, ¿viste? Uno se eh, entera, la pero verdad, uno que tiene ahora 60, recién ahora te enteras de las cosas que pasaban. de muchas cosas que antes pasaban. Sí, Antes cuando mi mamá, por ejemplo, en la época de mi mamá hablo, mi mamá tiene 86 años y en esa época era todo más bravo, pero bueno, sí, se sí, ocultaba sí. todo, Se ocultaba mucho se todo. ocultaba Sí, todo y que eso sí, ahora no pasa. Mi abuela, ella manejaba todo en la casa. Ella incluso hasta la vida de los hijos y sí, sí, manejaba. sí, es cierto, sí. Ella era una señora que Sí, decía, eh, bueno, los hijos hay un hijo que ella tuvo que se tuvo que ir porque claro, sí, sí. realmente mi abuela los maltrataba a los Sí, hijos. sí. Y es que antes te maltrataban. Era Antes como que ellos se desahogaban del mal, que ellos traían mala encima. vida que ellos traían. Entonces, ¿quién pagaba el pato? Los hijos pagaban el pato. Mala vida quiere decir que ellos no fueron bien tratados por No, sus no, padres. no, no. Bueno, le voy a ir agregando un poquito más de azúcar, lo que me faltaba, porque lo probé y faltaba un poquito. Así que con esto ya estaría. Nunca me voy a olvidar esa noche cuando te fui a buscar para salir que me echó a la mierda tu papá. No lo podía creer, yo pensé que me estaba cargando y dijo, no, vos andate de esta casa porque Mm. vos la llevás a otro camino, me decía. Yo no sabía de qué estaban hablando, ¿viste? Pero bueno, yo la quería llevar a pasear al boliche, Al boliche, había un boliche en esa acá a la época, colonia, sí, de el acá en la colonia Sócrates se llamaba el Sócrates, sí, lo de Sócrates, Fur. el Fur, sí. Y nos juntábamos, capaz que nos juntábamos 20 personas, 20 chicas entre varones y Sí, chicas, y qué lindo que era eso, por esa Dios. época era muy linda. Cómo lo Sí, pasábamos bien sí. y ¿Te acordás? bailábamos Sí. entre los grupos, Cuando le cambiábamos las puertitas a los vecinos, sacábamos una puertita, se la llevábamos al otro y la otra a la otra. o les golpeábamos las ventanas, o Teníamos esas estas cosas estaban. cositas que hacíamos, ¿sí? Sí, sí. ¿Y te acordás cuando Omar entró ahí con las monjas y buscó Ah, ciruelas? ciruelas, bueno, Eso. las monjitas tenían ahí unas plantas de ciruelas que, bueno, no daba a nadie. Y no, Uno tenía que entrar y entonces, robársela. claro, Y antes capaz que de... se echaban a perder, pero Sí, las no, monjas no no te la te daban, daban no. esa fruta. No, no. Entonces, Y entonces un amigo nuestro, Omar, ujú. me acuerdo de que se había metido por el paredón alto ese y arrancó una ciruela y nos convidó con unas Ciruela ciruelas. antes de ir al boliche, al Sócrates ahí. Sí. Espectacular. Después nos tomábamos unos traguitos, bárbaro, con la ciruela y traguito. Lo bueno que nosotros en esa época no teníamos plata No, para ir a los no, boliches, ¿viste? No teníamos plata, no, pero el dueño de Sócrates, el boliche sí, ese, era una persona buenísima, igual buenísimo. que la La señora. señora, sí, La señora era muy buena y sí. que nos daba, antes se tomaba whiskola Oh, qué rico. Oh, el y licor la de crema banana. y licor de banana, Mm. pero nos daba en un vasito, pero poquito, no mucho, No, no, y repartía. Era muy bueno. Y no cobró nunca, no. no nos cobraba, nos regalaba. Me acuerdo que la doña Rosa se llamaba, ¿no? Sí, Nos regalaba atados cigarrillos, ¿te sí, acordás? también. Ella era muy buena mujer, Muy buena señora, muy sí. buena. Ahora la sopa ya.
ya está lista. La fruta está bien cocinada. Bueno, ahora el último toque es ponerle la crema. Lo revolvemos. ¿Ves cómo va quedando? Como un dulce de leche. La hermana Juela era una persona maravillosa. Mi mamá trabajaba en la escuela y nosotros limpiábamos el patio por un pedacito de pan con miel. Bueno, eso yo lo hice también. Después, Una o dos veces, sí. se acercaba Año Nuevo, que ella compraba esos paquetes grandes de masitas que eran de figuras, que nos regalaba con unos confites esos. Qué cosa más rica era esa época. Como por unas masitas de esas íbamos a buscar pasto para los conejos y de todas esas cosas. Nada, pasamos tan lindo todo, pero bueno. Yo me acuerdo en esa época, mi mamá me mandaba a buscar carne ahí enfrente, lo de Mish le decían, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, sí. ahí comprábamos carne. Yo creo que tenía, no sé, entre 8 o 9 años más o menos. Entonces había siempre una monjita esperándome afuera, porque más o menos sabían la hora que uno iba a ser mandado, y te llamaban. Y te decían, ¿me barres un poquito el patio? Y yo te doy pan. Ellos hacían el pan casero. Sí, qué rico pan era y eso. te lo daban con miel. Y yo barría un pedazo de patio, porque eso era mucho patio, era un patio grandísimo, pero una parte barríamos y ella te daba el pan con miel. Y yo me iba recontenta, pero mi mamá me esperaba en las casas. Con rebenque, sí, con rebenque, con un cinto, porque se me hacía tarde a mí. Claro. Se me hacía tarde a mí. Y encima no te creían, porque y no ellos te pensaban que nosotros andábamos en la calle. Claro, y la culpa era de las monjas, que nos hacían limpiar los patios. Los patios por un pedazo de pan con miel. Pero era pan riquísimo, hacían, algo muy bueno. A mí nunca me salió el pan. Yo he intentado hacer ese pan de la hermana, pero nunca me salió. Eran tan malas las monjas, tan malas, que mi mamá nos sacó porque, no sé si fuimos un mes nada más al colegio, nos pegaban muchísimo. Esa era la costumbre que nos hacían poner los dedos así, y con una regla o un puntero nos pegaba. De eso me acuerdo. Y mi mamá dijo, no, nos sacó del colegio, después nos mandó a la escuela 4, que bueno, no, ahí estuvimos vivía bajo la campana, porque yo me portaba tan mal que vivía bajo la campana, así que al otro día, cuando salgo de la escuela, la esperaba a los chicos con los que me había peleado en la escuela, los amarré, los pegué, al otro día, otra vez bajo la campana, me la pasaba bajo la campana. Pero bueno, no, pero era bravo, las monjas eran buenas, pero a su vez tenían sus cosas que te hacían llorar. Te hacían llorar, sí. A mí me encerraban en el tanque grande del agua ese. Ah, sí. Las pupilas, yo me acuerdo cómo es la Reser, no me acuerdo el apellido, el nombre de ella, pero ella me metía ahí adentro en ese tanque, que estaba ese bombeador, y yo le tenía tanto miedo a ese bombeador. No, terrible. La pasé re mal, siendo pupila, Eran muy bravas las chicas. Así que, pero bueno. Mal o bien, la pasamos y acá estamos. Y sí, mi papá que nos quiso siempre separarnos, ¿viste? Y no lo logró. Y no lo logró, no. Porque después de 60 años, tenemos 60 años, yo voy a cumplir 61 ahora en octubre, siempre fuimos amigas. Juntas. Siempre. Y nos vamos a ir juntas hasta que nos Hasta que, exactamente. Bueno, esto ahora ya está listo para servir y para probarlo y comerlo, que es muy rico. Y después me dicen qué tal estuvo. Acá traigo la sopa, que ya está rica, para las chicas, a ver cómo les gusta. ¡Wow! ¡Qué pinta que tiene! ¡Qué rico! Así que bueno, primero a Madame. Con un tercreble, ¿no? ¿Se acompaña? Exacto. Se acompaña así con un tercreble. Ahí, vamos ahí. Muy bien. Muchas gracias. Y esto es el schnitzel.